Hola, hola, muy buen día. Ahí esperando que se conecten algunos audios. Muy buen día, gracias por acompañarnos a todas y todos en una nueva jornada del programa Ciencia sin Delantal en Abra Laboratorio de Aprendizaje. Estamos junto a Natalie Venegas de Fundación Ciencia Impacta, quien nos contará qué abordaremos el día de hoy, sobre qué conversaremos y también qué invitado nos acompaña. Hola a todos y todas, buenos días en este día lluvioso, al menos aquí en Santiago. Rica la lluvia, bienvenida. Agüita para nuestra ciudad. Me quiero partir preguntándoles cómo se encuentran el día de hoy. Eh, que la puedan responder según esta escala de gatitos. Están ahí en modo lluvioso, en modo tutito, ya están full activos. Cuéntenos cómo amanecieron este día viernes. Hoy tenemos una canción ad hoc al clima de hoy. Super Arturo nos cuenta que está como en modo 6. Excelente, muy bien motivado. Gabriel hace unos minutos estaba como el 7. Ojalá que haya pasado ya ese estado anímico y que estemos más como el 6, como también nos cuenta Teo Donoso. No sé cuál es tu nombre, Teo Donoso. No sé, me gustaría que nos dijeras para personalizar un poco más esto. No sé si alguien más nos quiera contar cómo se encuentra. Yo creo que estoy como el 6 también. Trinidad. Gracias, Trinidad. Para no hablarle un apellido. Gabriel, excelente. Ahora sí está como el 6. Excelente. Estamos varios como el 6 parece, en esta charla que se viene muy, muy, muy buena. Un tema que a veces uno no es muy consciente, pero hoy día vamos a aprender harto. Entonces, en pro del tiempo, les cuento que este es nuestro último ciclo y vamos a tener dos charlas. Una es la del día de hoy acerca de la contaminación acústica y cerebro, donde tenemos como invitado a Sergio Vicencio. Y la última charla de este ciclo será la actualidad de las neurociencias, que estaremos juntos a Pedro Maldonado nuevamente. El día de hoy nos acompaña Sergio Vicencio. Él es biólogo, es doctor en ciencias biomédicas y actualmente es investigador en neurociencia cognitiva en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Así que bienvenido, Sergio. Sin más que decirte, te paso el mando. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, súper. Baltimore no es famoso por tener buena conexión a internet, entonces a veces esto falla un poco, pero parece que estamos bien. Sí. Estás con doble conexión. Sí, porque resulta que hoy día la pantalla, o sea, la cámara de mi computador decidió morir. Ya. Entonces, considerando que creo un poquito mejor que haya alguna cara visible, la única respuesta que se me ocurrió fue hacer esto, tener el celular para tener una cámara y tener el computador con la presentación. No, pero está súper, se escucha súper bien y se ve súper bien. Ya, maravilloso. Bueno, Natalie, gracias por la presentación. Efectivamente, hoy día voy a hablar un poco de contaminación acústica. Ya llegaremos a un poquito al por qué voy a hablar de contaminación acústica, pero ese va a ser el tema y finalmente, al final de esta conversación que tengamos, lo vamos a centrar principalmente en el cerebro. No necesariamente porque el cerebro sea el órgano más importante, es una cosa más bien de restricciones, entre comillas, personales, porque yo estudio el cerebro, entonces es de lo que más sé, en el fondo. Hay otros temas que no puedo abordar, no porque no sean importantes, sino porque yo no los conozco. No sabía que Pedro iba a dar la otra charla, lo que me pone bien contento. Yo soy estudiante de Pedro, me formé en el laboratorio de Pedro, así que hoy día tenemos en el fondo, parece que un día del laboratorio de Maldonado. Ya no trabajo ahí, pero mi formación fue ahí. Ya me presentaron, pero esa es la clásica diapositiva de presentación. Me llamo Sergio,
soy biólogo y, como dijo Natalie, vivo aquí en Baltimore hace poquito menos de 3 años. Y trabajo, bueno, vivo acá, este es Baltimore. Baltimore tiene muy mala fama, a veces merecida y otras veces no, pero no le crean tanto a Google, es una ciudad bonita, con gente muy, muy linda. Buen arte callejero, como pueden ver, y trabajo acá. Trabajo en la Universidad Johns Hopkins en el laboratorio de Amanda Lauer. Siempre creo que es importante mencionar además a la persona que dirige el laboratorio, que es mi jefa Amanda, y mi laboratorio es de neurociencia auditiva. Entonces yo trabajo en el cerebro, pero centrado principalmente en sistema auditivo. Este puede ser un campo súper grande, y yo principalmente estudio un poco, una de mis preguntas importantes, tengo como 2 ramas, una asociada más bien como a la ciencia general. A mí me interesa mucho entender cómo aparece la percepción, y cómo en el fondo la relación entre nuestro cerebro y el mundo genera la percepción. Y más acercado en el fondo a la parte como clínica de mi trabajo, yo también trabajo en entender cómo el deterioro de la audición puede llevar a patologías, enfermedades, cosas así, y cómo podríamos tratarlo para prevenir estas cosas. Ese es como el frontis de la universidad, pero ahí generalmente yo no trabajo, mucho de mi trabajo es más o menos aquí. Siempre quiero mostrar a mi gato porque quizás lo pueden escuchar por la puerta. Y como les decía, mi pega principalmente es entender cómo funciona el cerebro en relación a las señales auditivas que nos llegan, a ese tipo de sensación. Por si acaso, si tienen cualquier tipo de duda, por favor interrúmpanme, prefiero que esto sea más diálogo que yo avance como loco en una charla. Y como les había mencionado, ciertas preguntas son de mucho interés en nuestro laboratorio. Nosotros trabajamos en más que estas, pero en términos generales, muchas de las que intentamos responder son de este tipo, en el fondo. ¿Qué es lo que hace el sonido al cerebro? Cuando yo escucho algún tipo de señal auditiva en el mundo, ¿qué le pasa al cerebro y finalmente al organismo entero? Nos centramos principalmente en el cerebro, pero nos interesa todo el animal, entre comillas. Entonces, esa es una de las cosas que estudiamos harto, y a lo que nos referimos con eso es como, lo simplificamos diciendo las señales que entran al cerebro, qué efectos tienen. Y por otro lado, algo que a mí también me interesa mucho es cómo afecta nuestro cerebro en lo que escuchamos. Porque nuestra sensación del mundo no es una cosa pasiva, es algo siempre activo. Y la audición es una buena forma de estudiarlo porque hay ejemplos como que son súper familiares. O sea, por ejemplo, yo creo que todas y todos les familiariza mucho esto que están, por ejemplo, en alguna fiesta con mucho ruido, pero ustedes pueden concentrarse en una conversación y escuchar algo específico, aun cuando tal vez las conversaciones tienen la misma intensidad, por ejemplo. Y eso tiene que ver con lo que hace nuestro cerebro. Y no sé, pues si de repente alguien dice tu nombre a lo lejos, tú sí lo puedes escuchar. O sea, esas cosas tienen que ver un poco qué es lo que hace nuestro cerebro con lo que nosotros escuchamos. Y por último, como les había contado, y vamos a hablar un poco más de eso hoy día, ¿qué efectos puede tener cuando yo me empiezo a dejar de poder escuchar en nuestra salud? Esas son como las cosas que potencialmente vamos a conversar hoy día. Y por eso me gustaría partir con una cosa más general, más alejada de la neurociencia, que tiene que ver con la intensidad del sonido. Porque nosotros estamos continuamente bombardeados de sonido. Algunas personas les gusta mencionar, por ejemplo, esta idea que la audición es uno de los únicos sentidos que nosotros nunca podemos apagar. Nosotros somos animales muy visuales y muy auditivos, pero la visión, por ejemplo, tú puedes cerrar los ojos y, entre comillas, dejar de ver. O te vas a dormir y dejas de percibir luz en gran medida. Con la audición no pasa, o al menos este cambio no es tan dramático. Nosotros siempre estamos escuchando. Podemos filtrar, podemos, entre comillas, como elegir lo que estamos escuchando, pero siempre escuchamos.
Ahora quizás están escuchando más la intensidad de mi voz, pero seguro que hay ruido ambiental. En mi caso, yo escucho a mi pobre gato que está ahí en la puerta maullando, porque quiere salir, porque yo soy una persona desquiciada que saco a pasear a mi gato con correa. Escucho el jardinero, no sé, pues, cortando las plantas, etc. Hoy día me quedé en la casa, no fui al laboratorio. Era más fácil, no tenía que ocupar mascarilla, cosas así. Entonces hay muchos niveles de sonido distintos. Hasta un punto en que, entre comillas, deja de ser sonido y comienza a ser una onda de choque, el aire que se mueve y que genera el sonido. Hay momentos en que ya la energía que transmite el sonido es tan grande que ya no es sonido, ya es una explosión, básicamente. Entonces nosotros clasificamos estas intensidades que podemos escuchar en escalas, que son útiles para poder, en el fondo, estudiar, por ejemplo, cuál es la sensibilidad de nuestro sistema auditivo. Porque nosotros podemos escuchar desde, no sé, pues una ambulancia hasta una hoja caer en un bosque, que son energías como diametralmente distintas. Entonces, ocupamos una escala que estoy seguro que muchos y muchas han escuchado, que es la escala en decibeles. Que para efectos de esta conversación va desde 0 hasta 140. ¿Había una pregunta ahí? ¿O alguien quería decir algo? No, nadie ha levantado la mano por ahora. Ya, es que escuché un ruido, lo siento. Entonces tenemos aquí una escala que va de 0 a 140, al menos para efectos de esta charla. Mientras más grande el número de la escala, es más alta la energía, más fuerte el sonido en el fondo. Pero lo interesante, y lo vamos a después poner en ejemplos, es que los cambios o las etapas de cambios, por ejemplo, entre 0 y 10 decibeles, hay un cambio en que el sonido de 0 decibeles y el sonido de 10 decibeles, el sonido de 10 decibeles es 10 veces más fuerte que el de 0. Y entre 10 y 20 esto también se repite. Entonces un sonido de 20 decibeles no es el doble de fuerte que un sonido de 10 decibeles. Es 10 veces más fuerte. Y por lo mismo es 100 veces más fuerte que el de 0 decibeles. Es lo que nosotros llamaríamos una escala logarítmica, que crecen muy, muy grandes. Después vamos a poner algunos ejemplos de como la diferencia en energía. Esto es muy importante porque, en el fondo, una conversación tiene cierto efecto en tu sistema nervioso, frente, no sé, el rugir de un león tiene otro. Y otro en términos de la cantidad de energía que están transmitiendo a tu sistema auditivo. Que es el camino de esta charla, es un poco decir, bueno, ¿y qué es lo que nos hacen estos distintos tipos de ruido? Entonces, para partir con esto, simplemente quería hacer como una pequeña encuesta en que les voy a mostrar distintas situaciones y vamos a tratar de ponerlas en esta escala de decibeles. En el fondo, ¿cuál es la intensidad de sonido en esta escala de decibeles que van a tener ciertas situaciones que todos hemos vivido? En el fondo, esta escala que va, como les mencioné, entre 0 hasta 140. Y voy a mandar por el chat brevemente un Google Forms, ¿sí? Asumo que todos están o en un celular o en el computador, y vamos a ver las respuestas. Pero primero les voy a mostrar los ejemplos que quiero que veamos. En el fondo, por ejemplo, si ustedes están en un parque o en un bosque muy, muy en silencio, ustedes pueden escuchar una hoja caer. Nosotros somos suficientemente sensibles para eso. Entonces, en esta escala, ¿dónde iría en decibeles una hoja cayendo en el piso? La otra alternativa es cómo se escucha una ciudad, por ejemplo, como Santiago, una ciudad muy, muy grande, el tráfico en hora de punta. O sea, tú estás parado afuera de, no sé, la Alameda o de alguna avenida muy, muy grande, ¿cómo se escucha el tráfico en hora de punta? ¿Cuánta energía en decibeles tiene eso? ¿Cuál es la intensidad de sonido? Una conversación normal entre dos personas. ¿Cuántos decibeles hay ahí? El metro frenando, un león rugiendo, quizás esto es menos familiar en carne propia, pero todos hemos escuchado quizás en una película, o algunos quizás han visto un león rugir, y una ambulancia pasando. Esos son los ejemplos, y les voy a mandar inmediatamente la forma al chat.
y vamos a ver qué en el fondo opina el grupo en general. Entonces acá vamos a mandar al chat la encuesta, entre comillas, y vamos a ver si está. Yo ahora estoy abriendo la página con las respuestas. La escala de todas maneras aparece en las respuestas de la pregunta, Sí. así que la van a ver en el Google Form. Y a medida que vayan terminando, vayan poniendo el dedito arriba o avisando que ya terminaron para saber cuando estemos listos. Yo ya la hice. Entonces estoy aquí abriendo la actividad 1. En este momento tenemos 4 respuestas, efectivamente. Súper. Somos en total 8 personas, bueno, 9 personas deberían participar de la encuesta, si es que todos la hacemos. Ya tenemos casi el 50%. Ya, aquí creo que se ve, están viendo esta pantalla. Sí. Ya tenemos 6 respuestas. Y pensé que teníamos 8. Ya, pero con 6 respuestas creo que podemos empezar al menos a mirar. Entonces, por ejemplo, la caída de una hoja, nuestra respuesta oscila entre 10 y 20 decibeles. La mayoría, de hecho, diría 10. Entonces, todos estamos más o menos de acuerdo que esto es una intensidad de sonido muy, muy baja, y la pusimos casi en el mínimo. El tráfico normal de una ciudad, aquí empiezan a aparecer cosas que yo creo que son súper interesantes y quizás no solo tienen que ver con lo difícil que puede ser escalar las intensidades de sonido, sino también cómo nuestras historias distintas pueden influenciar. Porque quizás alguien vive en Santiago Centro y otra persona vive más lejos de Santiago Centro, entonces tienen distintas experiencias de sonido cotidiano. Porque aquí hay mucha más variabilidad. En el fondo va, de hecho, desde 70 decibeles hasta 40 decibeles de diferencia en opiniones. Una mayoría estima que es 50, no, ni siquiera una mayoría, pero el promedio está entre, o sea, la moda quizás está entre 40 y 50 decibeles. Pero hay mucha más variabilidad de respuestas que el resto. Una conversación casual también tiene elementos bastante variables, pero estamos todos más o menos cerca entre 50 y 30, ¿cierto? El frenado del metro, mucha gente dice 40 decibeles, otros 120, otros 70, otros 60. Aquí también hay una dispersión enorme. Ya vamos a ver después la diferencia entre 40 decibeles y 120 decibeles. El rugido de un león, la mayoría también dice 40. 30 decibeles, alguien dijo 120. Aquí hay mucha variabilidad. Y el sonido de una ambulancia también es extremadamente variable, pero en este caso la mayoría lo puso cerca del tope, 120 decibeles. Entonces, tenemos esto que no hay mucha concordancia, excepto quizás el primero, y el resto varía enormemente en una escala que ya es súper grande. Entonces, si ahora volvemos a nuestra presentación,
podemos ir a mirar cuál es en términos de energía, si yo lo midiera con un sonómetro, dónde caemos en el fondo. Y esta es la escala, entre comillas, real. Por supuesto, todo esto tiene un grado de varianza, pero en promedio, las cosas que conversamos caen aquí, en el fondo. Una hoja cayendo está entre 20 y 30 decibeles. Entonces estuvimos bastante cerca, pero estuvimos en la cota inferior, no en la cota superior. Cuando una hoja cayendo, se podría escuchar entre 20 y 30 decibeles. Una conversación normal suele ser alrededor de 60. Entonces esta, también había gente que mencionó 60 decibeles, pero aquí también subestimamos la cantidad de energía que había ahí. Y el resto, en general, también lo solemos subestimar. O sea, por ejemplo, el tráfico de una ciudad, la cota baja anda por los 70 decibeles y la cota alta supera los 80. El frenado de un metro anda entre 90 y 100 decibeles, por lo menos. Muchísima energía. El rugido de un león está cerca de 120 decibeles. Si es que alguna vez han escuchado un león rugir de cerca, rugen tan fuerte que uno siente el cuerpo vibrar. Es equivalente a cuando, no sé si ustedes alguna vez han estado, por ejemplo, en un concierto o en una fiesta muy cerca de un parlante muy grande, y uno siente que el cuerpo se mueve. Ya, el rugido de un león hace eso. Es increíblemente fuerte. Pero no alcanza a una ambulancia, que es lo más alto, que llega al pic a 140 decibeles. Las alarmas en general están diseñadas para que traten de alcanzar los 140 decibeles. Entonces generan dolor, no solo se siente muy fuerte el ruido. No sé si alguna vez, por ejemplo, han estado cuando una alarma de incendio suena en un edificio, y la alarma de incendio está bien calibrada, y uno camina cerca de la alarma y duele mucho. Y esto es parte del diseño, está diseñado así para que en el fondo induzca que uno se quiera ir del lugar. En el fondo, la alarma está un poco diseñada para que tú huyas. Y la de una ambulancia, entre comillas, está diseñada quizás no para que tú huyas, pero para asegurar que la vayas a escuchar. Porque está a 30 a 40 decibeles más alto que el ruido que pueda tener, por ejemplo, mucho tráfico en la ciudad. Entonces, estas son las escalas que tenemos. Y es súper importante notar aquí la diferencia de energía que hay. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Es muy importante notar que energéticamente hablando, una hoja caer y una ambulancia sonar son universos gigantescos de diferencia. Entonces, ahora tenemos una idea un poco de dónde se encuentran distintos sonidos. Y otra cosa que yo quería mencionar, que creo que es importante para entender por qué a muchas personas, por ejemplo, como yo, nos interesa estudiar esto, por ejemplo, de la contaminación acústica, por ejemplo, cómo nos afecta en la salud, tiene que ver un poco con esta pregunta que voy a hacer ahora, que es, ¿cuál es la diferencia entre el sonido promedio que nosotros nos vemos enfrentados todos los días en Santiago, por ejemplo, que es una ciudad muy grande, o en la naturaleza? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la diferencia de pasar tu vida viviendo en un lugar como el que aparece ahora en la imagen? Donde, y aquí es una cosa importante que quiero recalcar en el fondo, que nuestro cuerpo, nuestra biología, se adaptó, evolucionó en este contexto. Nosotros evolucionamos en ambientes como este, entre comillas. Le habría puesto quizás una sabana, porque los primates originarios vienen de pastizales en África, pero se entiende la analogía en el fondo. Entonces, ese ambiente auditivo es donde nuestro cuerpo se adaptó, entre comillas. Y en cambio, la mayoría de nosotros vive en lugares como este, ¿cierto? Que son muy distintos. Tienen muchas ventajas. La mayoría quizás elegiríamos vivir en ciudad que vivir completamente en ambientes salvajes. Pero tienen cosas que nuestra biología, entre comillas, no está adaptada. Y una de esas podría ser
nuestra capacidad auditiva. Entonces, nuevamente les voy a mandar un Google Forms al chat. Y es simplemente que respondan esa pregunta, en el fondo. ¿Cuál es el nivel que ustedes creen promedio ahora? Si tomamos los más altos y los más bajos y los promediamos, en la naturaleza versus lo que ocurre en la ciudad, en promedio. Para que comparemos un poco cómo es nuestro día a día en el mundo que vivimos hoy versus cómo es el día a día en el mundo en que nuestra biología evolucionó. Ya tenemos 3 respuestas aquí. Creo que las pueden ver, es mucho más pequeño acá. Entonces, la naturaleza es más difícil de que, entre comillas, tengamos una idea, porque creo que nadie ha pasado toda su vida viviendo en un ambiente no urbano. Obviamente puedo estar equivocado, no conozco las historias de todos y todas las participantes, pero si tuviera que adivinar, todos venimos de ambientes más o menos urbanos. Y en la naturaleza nuestras respuestas oscilan entre 40 decibeles, 30, 60, por ahí. Si fuéramos salomónicos diríamos ya estamos cerca de los, no sé, 50 decibeles, quizás algo así. Y en la ciudad la mayoría dice 80 o 70. Esas son nuestras respuestas por ahora. Y veamos qué es lo que nos dice un poco la evidencia que tenemos hoy día. Entonces, en la naturaleza, en promedio, estamos alrededor de 30 a 40 decibeles de sonido. Por supuesto, hay lugares en la naturaleza que tienen mucho ruido, pero son lugares como puntuales. Por ejemplo, estar cerca de una cascada. Ahí hay mucho ruido, no sé, 70 decibeles por lo menos. O si alguien ha tenido la oportunidad, nosotros nos pasó el año pasado, las cigarras estacionales que aparecen. Aquí en Baltimore, cada 17 años aparecen cigarras estacionales. Son insectos que viven bajo la tierra durante 17 años y durante una primavera salen a reproducirse y cantan. Y una cigarra canta como a 90 decibeles. Es impresionante, es como escuchar el metro. Y es toda la ciudad sonando así. Tú no escuchas los autos, nada, solo escuchas cigarras. Y es suerte uno de estar ahí en el fondo, porque yo llegué acá, en el fondo yo no planifiqué mi venida a Baltimore para encajar en el ciclo de 17 años, y tendría que esperar 17 años más para poder verlo. Pero es increíble. Pero en general la naturaleza es muy silenciosa, 30, 40 decibeles. En cambio, las ciudades son todo lo contrario, son muy ruidosas. En el mejor de los casos, las ciudades promedian en los momentos de silencio. Entonces, en este gráfico yo tengo graficado el promedio en los momentos de silencio y el promedio en los momentos como de horario de punta, cuando hay más actividad, más ruido. Entonces, por ejemplo, un barrio residencial, en la noche, cuando hay silencio, un barrio residencial hay alrededor de 50 decibeles, un poquito más. Que no es una intensidad de sonido muy alta, pero ya es más alta que en ambientes naturales. Y durante, no sé, pues el ajetreo diario en un barrio residencial pueden haber fácil en promedio 60 decibeles. El metro, por ejemplo, el promedio en horario bajo está cerca de los 80 y puede llegar a los 90 por lo menos. No sé, un bar donde haya mucha música, también, en el fondo cuando empieza el carrete hay, no sé, 80 decibeles, y cuando ya está todo en máxima ruido, con la música al máximo, podemos estar cerca de los 100 decibeles. Y quiero como enfatizar esta diferencia, porque es súper importante, en el fondo. Nosotros estamos por lo menos 10 decibeles sobre lo que nuestro cuerpo se adaptó,
Y muchas veces estamos 30, 40, 50 decibeles sobre lo que nuestro cuerpo está adaptado. Estamos mucho más arriba constantemente. Y esta constancia es súper importante. Porque vamos a llegar al tema de la idea de lo que se llama un estresor agudo y uno crónico. Cuando un ruido en un momento fuerte, en general no te va a hacer nada. Y incluso te puede servir como para despertarte, para activarte, etc. Pero mucho ruido durante toda tu vida tiene un impacto crónico en tu biología, en tu cuerpo y en fondo salud. Entonces, esa es una cosa importante, y quizás los decibeles son tan poco familiares que nos cuesta. Uno dice, ah, ya, pero si 30 decibeles de promedio no es mucho. Entonces, una analogía que se me ocurrió es pensarlo, ahora no lo pensemos en decibeles, pensémoslo en plata en una cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo digo que hay 10 decibeles de diferencia, sería el equivalente a decir que alguien tiene, no sé, 10.000 pesos en su cuenta root versus otra persona que tiene 100.000 pesos. Esos son 10 decibeles de diferencia. Es un orden de magnitud, es 10 veces más. Una diferencia de 30 decibeles, es decir, que nuevamente una persona tiene 10.000 pesos en una cuenta root y otra persona tiene 10 millones de pesos. Entonces estamos hablando que si lo viéramos en energía, en el fondo, vivir a 30 decibeles es tener 10.000 de sonido, y vivir a 60 decibeles es tener 10 millones de intensidad de sonido. Es muchísimo más. De hecho, es muy difícil imaginarlo, o al menos a mí me cuesta mucho imaginar estas diferencias de sonido, de energía. Pero son gigantescas y nos impactan durante, en el fondo, toda nuestra vida. Y así llegamos, en el fondo, como a la última, entre comillas, encuesta de esta actividad, que me gustaría que respondiera una pregunta, tratando de ver qué consecuencias puede tener este efecto crónico. En el fondo, estar viviendo siempre en un ambiente que tiene mucho ruido, y tiene ruido más allá del que estamos acostumbrados. Por eso, entre comillas, le llamamos contaminación. En el fondo es un ruido que te contamina porque va mucho más allá de lo que tú naturalmente estás como adaptado para poder soportar. Ahora, obviamente los humanos somos animales tan plásticos que no nos damos mucha cuenta, pero yo creo que a todas o a todos les ha pasado alguna vez que, por ejemplo, uno no se da cuenta que está estresado hasta que deja de estar estresado. A mí me pasó, yo todavía le tengo mucho cariño a Santiago. Yo era un defensor de Santiago como ciudad, reconociendo todos sus defectos, por supuesto. Pero yo llegué a Baltimore, que es una ciudad grande en Estados Unidos. Baltimore tiene 600.000 personas, tiene 10 veces menos gente que Santiago. Y la encuentro silenciosa, es una cosa así que ya no escucho micros acá. Y la mayoría de la gente de Estados Unidos viene de zonas rurales a vivir a Baltimore. Y para ellos es traumante Baltimore, es al revés que para mí. Entonces cuando me preguntan y me dicen, y yo digo, oh, yo encuentro que Baltimore es silencioso, la gente me mira como, ¿qué le pasa a este loco? Sí, ahí Gabriel menciona eso, creo que es una cosa importante de notar, que el que podamos sobrevivir en un ambiente no significa que estemos viviendo bien en ese ambiente. Entonces, con el estrés se nota mucho. El humano es un animal muy resiliente, entonces nosotros aguantamos harto estrés crónico, pero nos hace daño. Entonces, y el sonido es un tipo de estresor crónico. Entonces le puedo mandar la última como Google Forms al chat, un poco preguntándonos qué consecuencias tiene esto de estar viviendo continuamente con más ruido del que nuestra biología se evoluciona original. Ya, y aquí hice no sé cuántas miles de preguntas. Ya tenemos 2 respuestas. Voy a esperar a que tengamos unas 3 o 4 respuestas y ahí las vamos a revisar. Porque creo que si las pongo al tiro, puedo sesgar a la población que responde.
Eso siempre es peligroso. Ahora, esta encuesta no tiene nada de científico, pero ya tenemos 4 respuestas. Creo que es aceptablemente prudente mostrarlas. 5 respuestas, ya. Entonces aquí eran las preguntas aquí que puse. ¿Puede generar pérdida auditiva? La mayoría de la gente dijo que no la mayoría. Toda la gente que ha respondido ha dicho que sí. Tiene harto sentido además, ¿cierto? En el fondo, si hay mucho ruido, lo primero que debería fallar es nuestro sistema auditivo. Puede generar estrés crónico, bueno, yo también lo vengo ni siquiera sugiriendo, medio que diciendo todo este rato. También estamos todos de acuerdo. Aquí tenemos la primera, entre comillas, divergencia de opinión. Puede generar problemas cardiovasculares. Aún así, la mayoría dice que sí, una minoría de la población dice tal vez. Entonces, es un poco más escéptico o escéptica, pero admite la posibilidad de que esto esté ocurriendo, porque tiene mucho sentido. Pero claro, esto se aleja un poco más de un efecto directo. Entonces, yo creo que es razonable ser más escéptico. Puede generar trastornos del sueño, todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que quizás todo el mundo ha tratado de dormir en un ambiente ruidoso y es terrible. Trastornos del aprendizaje, también aquí lo mencionan. Aumenta el riesgo de desarrollar demencias como el Alzheimer. Esta ya parecía sacada del bolsillo, así como... Y aquí está dividido 50-50. Un 50% dice que sí, y el otro 50% dice, mira, en una de esas sí, necesito que me expliquen quizás más esto en detalle, pero podría ser. Está vinculado con la muerte de ballenas. Esto también se parece haber sido sacado así como un comodín. Aquí tenemos el primer porcentaje de un no. Como esto ya suena demasiado ciencia ficción. Y aquí hay una mayoría que dice tal vez. Entonces hay más escepticismo. Y pasa lo mismo con las pobres ranitas y su éxito reproductivo. Que son las dos, yo mencioné que soy biólogo de profesión, entonces me es inevitable mencionar otros animales porque... de hecho, yo de corazón era biólogo de campo y terminé trabajando en un laboratorio. Vueltas de la vida. Ok, vamos a ver aquí, ahora, nos vamos a centrar solo en algunas, por falta de tiempo, pero si nos alcanza quizás en la discusión final podemos explorar las otras. Y tratemos de responder las preguntas. Y, bueno, todas son ciertas. Todas las que puse ahí hay evidencia bastante convincente de que todas estas cosas son negativamente afectadas por la cantidad de ruido que generamos como sociedad, los humanos en general. Somos quizás el animal más ruidoso en la historia de los animales, una cosa que nuestra sociedad moderna mete mucho ruido. Las que ustedes eran más escépticos tienen explicaciones. Las ranas, por ejemplo, el ruido, en el fondo las ranitas se encuentran cantando. No debe ser mucha sorpresa. Y simplemente el ruido de fondo no solo altera el desarrollo auditivo de las ranas, entonces les cuesta más sintonizarse al canto, sino que también hay más ruido de fondo, entonces les cuesta más encontrarse. Y encuentran menos pareja, entonces tienen menos éxito reproductivo. En las ballenas es aún más dramático, porque esto tiene que ver con los ruidos de los sonares. Los sonares, de la manera en que los barcos se mueven en el mundo, genera mucha contaminación acústica marina, y muchas de ellas están cerca de las frecuencias que las ballenas mismas escuchan. Entonces esto afecta significativamente la vida de las ballenas. Y una hipótesis actual de por qué, por ejemplo, varan muchas veces estas historias que varan muchas ballenas al mismo tiempo, una hipótesis actual tiene que ver con eso, con estrés auditivo. Lo que personalmente para mí es súper triste. No vamos a ver esas dos en este momento en detalle, vamos a ver otras dos en detalle que tienen que ver más con la parte clínica, con la parte de nuestra salud en términos de personas. Entonces la primera que quiero conversar levemente es cómo diablo el ruido puede afectar tu riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la relación es relativamente directa en términos como de qué es lo que ocurre cuando estamos continuamente expuestos a ruido. Y el ruido aquí lo podríamos cambiar
un poco con cualquier estresor. Por eso el estrés hoy día también se ocupa muchas veces como comodín en medicina. Y a veces es frustrante como paciente, porque uno va al médico y el médico te dice, estás estresado, relájate. Y es como, pero es que no puedo, ¿sí? Toda mi vida es estresante. Y uno está en un ciclo como de estrés continuo. Lo que quizás tema para otra charla. Pero, básicamente, en el fondo, como la lógica causal que uno encontraría aquí es que el ruido ambiental constante, en términos como de contaminante acústico, cuando es muy fuerte, cuando interrumpe, por ejemplo, el sueño, cuando todos los días, no sé, pues 2 o 3 veces al día uno escucha un frenazo fuerte que te duele los oídos y uno está cansado y uno llega a la casa así pateando la perra, súper molesto. Ese ruido ambiental genera una respuesta crónica de estrés, que todos estuvimos de acuerdo con eso. Y esto induce liberación de muchas, en el fondo, respuestas neurohumorales en consecuencia del estrés. De las más famosas son el cortisol y, por ejemplo, la adrenalina. Y esto genera cambios crónicos en nuestro sistema circulatorio. Y estos cambios crónicos normalmente llevan a un aumento, en el fondo, en el gasto cardíaco y en el tono cardíaco continuo. Entonces, tu sistema circulatorio siempre está funcionando un poco más fuerte que, entre comillas, lo que podría o debería. Y en una semana o quizás un mes esto no importa mucho. Pero si tú viviste toda tu vida con esto, en el fondo, estás como sobreacelerando tu sistema circulatorio durante años. Y esto lleva, y esta es como ya un poco más la evidencia clínica, que es lo que a los médicos, por ejemplo, le importa mucho. Quizás la parte causal no tanto, sino que ya vamos a ver qué pasa a nivel de población. Que es que, en promedio, tú tienes una persona que vive en lugares con contaminación acústica, por ejemplo, una ciudad como Santiago. Cuando controlas por otros factores, por supuesto, como alimentación, como deporte, porque esos son factores que pueden confundir. Cuando controlas por esos factores y dejas solo la variable como de contaminación acústica, las personas tienen casi el doble del riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, aumenta el riesgo y el aumento no es insignificante. Entonces, vivir en ambientes, por otro lado, encontrar relaciones causales acá es un poco más difícil, pero esto al menos sugiere que, por ejemplo, no sé, en el diseño de ciudades sería importante considerar el ruido en que las personas están enfrentadas. Porque, en el fondo, y aquí viene también un mensaje quizás un poco más general, que hay cosas interdisciplinarias que pueden ayudar a la calidad de vida. En el fondo, buen urbanismo salva vidas. No solo tener buenos hospitales, también lo hacen, por supuesto, pero son cosas que se pueden complementar. Entonces tú tienes una ciudad, por ejemplo, no sé, más caminable, donde por ejemplo, el uso del auto sea más alternativo que obligatorio, disminuye el ruido. Y eso probablemente disminuiría el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y la otra, y en esta es una cosa como que está más cercana a mi corazón, porque yo trabajo en esto, una de mis áreas en mi laboratorio es esta, estudiar el vínculo entre demencia y pérdida auditiva. Porque aquí hay algo, esto se encontró hace mucho tiempo atrás. Los primeros hallazgos fueron a finales de los 80 o a mediados de los 80. Pero tomó mucho tiempo en que agarrara fuerza y que además se confirmara esta evidencia. En el fondo que médicos empezaron a notar que la mayoría de los pacientes con demencia además tenían problemas de audición. Entonces, estas primeras cosas aparecen porque alguien nota un patrón y después se empezó a estudiar. Y este patrón encontró que en promedio las personas que tienen pérdida de audición temprana tienen 5 veces más riesgo de sufrir deterioro cognitivo y eventualmente desarrollo de una demencia que una persona que no tiene esto. De hecho, es el factor de riesgo prevenible más importante en las demencias. La aparición de demencias tiene muchos factores de riesgo, por supuesto. Desde cosas hereditarias, accidentes que uno puede haber tenido que hayan generado algún trauma cerebral, tu nivel, por ejemplo, educacional que tuviste durante tu vida, etc.
Pero la pérdida de audición es el prevenible, que es el más grande. Pérdida de audición temprana es una muy buena pregunta. El problema es que es difícil de evaluar porque todavía hay investigación desarrollándose al respecto. Pero con temprana, para que nadie entre en pánico, se refiere a temprana en relación a en general a la tercera edad. Entonces estamos hablando de que a los 60 años, por ejemplo, como un 30% de la población tiene menor audición que el promedio. Ese porcentaje es el que está, por ejemplo, en mayor riesgo de sufrir demencia. Ahora, que uno tenga pérdida de audición muy temprana, por ejemplo, una persona que quizás nace sin audición, eso todavía no está totalmente claro. Lo vamos a ver pronto, porque el problema parece ser cuando tú pudiste tener audición durante tu vida y la empezaste a perder. Eso parece que genera un impacto negativo en tu vida. Y ahora han estado viendo estudios longitudinales con personas más jóvenes que están perdiendo la audición, pero son difíciles de hacer porque requieren mucho tiempo. Entonces, pensemos que si este vínculo se encontró en los 80 y la verdad es que se empezó a estudiar ahora entre el 2000 y el 2010, tú no has podido todavía estudiar personas de 30 años que están llegando a tener demencia, porque todavía no han envejecido lo suficiente. Entonces, la información que tenemos hoy es principalmente de personas sobre 50, sobre 60 años, que tienen mayor pérdida auditiva que el promedio. Y esas personas tienen mucho más riesgo de tener demencia. Sobre personas más jóvenes no sabemos porque no tenemos suficiente tiempo de estudio. Los estudios longitudinales requieren mucho tiempo. Porque tienes que seguir a la misma persona, son estudios de corte largos. Entonces no sabemos exactamente cuál es el impacto que tienen. Sí, aquí Gabriela hace una pregunta que la pérdida de audición no solo es necesariamente generada por trauma acústico, esa es una muy buena pregunta. Y en general estos estudios, como son de grandes poblaciones, les importa saber por qué tú pierdes la audición, pero muchas veces también agregan datos. Esto es variable en relación al estudio. Y hay muchas formas de efectivamente perder la audición. La más común y la más prevenible es por trauma acústico por ruido, que es la que estamos hablando hoy día. Pero también hay infecciones, por ejemplo, no sé, otitis crónica, eso genera pérdida auditiva. Traumatismo encefalocraniano, eso también lo suele generar. Aunque es difícil esa de separar, porque muchos traumatismos craneanos vienen con trauma acústico también. Por ejemplo, los choques en auto. Una persona choca en un auto, muchas veces tienen pérdida de audición, pero ahí es difícil saber si la pérdida de audición es por el trauma mecánico de chocar o por el ruido, porque también los choques de auto generan mucho ruido. O sea, hay cosas que son difíciles de desagregar, pero efectivamente esta no es la única. Y hay también pérdida auditiva farmacológica. Hay ciertos, por ejemplo, antibióticos o ciertas drogas que son importantes para tratamientos agudos que son muy peligrosos. Entonces, muchas veces en medicina tú tienes que balancear riesgos. En el fondo. Hay una persona que se te va a morir, le tienes que dar un tratamiento farmacológico, y esa droga muchas veces es ototóxica, que se refiere a que le hace daño a tu sistema auditivo. Entonces, efectivamente hay otros caminos en generar pérdida auditiva. La más prevenible, eso sí, hipotéticamente la más prevenible es el ruido ambiental. Porque, por ejemplo, tengo un amigo que es urbanista y cuando conversamos esto, él me dice, claro, pero en el fondo la gente no se puede ir a vivir fuera de la ciudad. Y tampoco pueden andar, no sé, pues, con audífonos antisonido todo el día porque es poco práctico. Entonces, teóricamente tú puedes prevenir el trauma acústico, sí. Pero es difícil, porque tenemos estructuras sociales que son difíciles de desarmar. Pero entonces tenemos esta escala que les estoy mostrando aquí, el ruido ambiental, traumático crónico, no el de baja intensidad, genera pérdida auditiva, y esto, hoy día sabemos que el vínculo existe, eso hay mucha evidencia. En el fondo, si tú tienes pérdida auditiva, tienes mayor riesgo de tener demencia. No significa que vayas a tener, no es una sentencia de muerte, pero hay mayor riesgo.
y como dije, es el más prevenible. Hoy día lo interesante, entre comillas, es que no estamos bien seguros por qué. Y hay mucha investigación científica al respecto. Lo que muchos científicos hacen es estudiar por qué. Y hay hartas hipótesis actualmente, y lo interesante es que ninguna de ellas es excluyente, ¿no? Probablemente, de hecho, lo más probable es que todas tengan un poco que ver, en el fondo. Y se separan como en tres diferencias, o en tres familias grandes, esta hipótesis, de por qué perder la audición te genera demencia. Entonces, una primera hipótesis es que cuando tú empiezas a perder la audición, necesitas, entre comillas, todos los días ocupar más carga cognitiva para escuchar. A todos nos ha pasado alguna vez estar en un ambiente con ruido y alguien te habla y como que uno tiene que así como concentrarse para escuchar mejor. Eso creo que es familiar para todos. Pero imagínense tener que hacer eso en todas las conversaciones, en todas las interacciones sonoras, todos los días por años. En el fondo, todos los días tú cognitivamente estás entregando parte de tus recursos cognitivos a solo escuchar, siempre. Y ese aumento en la carga cognitiva, mucha gente hipotetiza que a la larga genera fatiga cognitiva crónica que puede terminar en una demencia. Cuando tú estás, entre comillas, como sobrecargando el sistema para poder atender a una de tus modalidades sensoriales, que es la audición. Otra hipótesis, que no niega esta, dice, ok, pero también quizás la pérdida auditiva, cuando nosotros dejamos de escuchar, nuestro cerebro es muy plástico en relación a las señales que tiene. Entonces, por ejemplo, lo que pasa mucho cuando la gente pierde la audición es que las áreas cerebrales que tradicionalmente se dice que son, entre comillas, auditivas, comienzan a hacer otras cosas. Y muchas veces estas cosas no sirven para, o no sabemos para qué sirven, pero en el fondo las neuronas que están ahí, que ya no reciben señales auditivas, empiezan a hacer, por ejemplo, actividad espontánea, que no responda a ningún estímulo externo. Y eso a la larga genera cambios en la estructura cerebral. No son cambios de macroestructura, no se imaginen que el cerebro cambia de forma, pero tiene, en fondo, cambios como entre la circuitería interna del cerebro. Y eso también efectivamente puede tener claramente promover un deterioro cognitivo, en el fondo, porque estructuralmente tu cerebro tiene, en el fondo, como otra anatomía, entre comillas, en términos súper generales. Y la última, que quizás es la más autoexplicativa, pero es muy importante para animales como nosotros, que los humanos somos animales sociales casi por naturaleza, en el fondo, es que la pérdida auditiva genera aislación social. Las personas que empiezan a dejar de escuchar y que dependían de escuchar para poder relacionarse socialmente, no pueden hacerlo. Y yo creo que todos conocemos ejemplos así. Yo me acuerdo a mi abuela le pasó eso, por ejemplo. Ella tenía pérdida auditiva, ocupaba audífonos, pero los audífonos tienen, si bien ayudan, tienen muchas restricciones, que si nos alcanza el tiempo después podríamos conversar, pero al final ella solo podía hablar, por ejemplo, con una persona. Y nunca podía ir a una fiesta, por ejemplo, porque el ruido de fondo era tan molesto que ya no podía escuchar a nadie. Entonces se aislaba. Y ya no veía a la gente, no salía, no interactuaba. Y eso lleva a todas las consecuencias que la aislación social en sí misma es un factor de riesgo para tu salud. La aislación social promueve la depresión, promueve muchas veces cambios circadianos, promueve muchas cosas que afectan la salud, y todas estas al final llevan a que cognitivamente uno tenga más probabilidad de deteriorarse y eventualmente desarrollar una demencia. Cuando todas estas cosas en el fondo confluyen, probablemente todas están afectando a que la persona que efectivamente escucha menos tiene más probabilidad de tener menores habilidades cognitivas cuando envejece. Entonces, otra razón súper importante, considerando además que nuestra población está en envejecimiento. Cuando hoy día todos tenemos más esperanza de vida que nuestros padres, pero creo que todos queremos tener en el fondo la vejez más saludable que podemos tener, ¿no? No creo que todos queramos llegar dementes a la vejez. Entonces, otra cosa que en el fondo sugiere que
medidas preventivas, por ejemplo, de hacer una ciudad con menos contaminación acústica, finalmente nos pueden ayudar a todos a la larga. Y eso es lo que les quería contar hoy día. Quedo obviamente abierto para debate, dudas, etc. Y dejo la clásica diapo de muchas gracias. Quizás detengo de compartir para volver a la pantalla general. Muchas gracias, Sergio. Ha estado súper interesante. Yo creo que hemos podido reflexionar bastante acerca del lugar donde vivimos y muchos estresores que a veces no nos damos cuenta, pero están ahí. Están ahí y nos generan efectos de los cuales no siempre somos conscientes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, alguna reflexión en estos últimos minutos que nos quedan. Y hay una pregunta de Trinidad. Dice, ¿por qué hay personas que tienen menos tolerancia a ruidos fuertes que otras que han crecido en el mismo ambiente? Ah, qué buena pregunta. Mira, es muy difícil de saber. En el fondo, un problema, entre comillas, que tenemos en ciencia, que quizás es difícil de comunicar, es que, en general, nosotros trabajamos con promedios poblacionales, trabajamos con promedios globales, pero estos promedios no se pueden llevar al individuo. Yo no puedo hacer una predicción de una persona. Sí sabemos un poco por qué, pero hay muchos caminos que llevan a esta explicación. En general, puede haber una explicación que tenga que ver cómo está construido el oído de las personas, porque todos somos un poquito diferentes. O también puede tener que ver con el cerebro. Pero, por ejemplo, una razón que se sabe hoy día es que yo les comentaba que nuestra percepción no es unilateral, nuestra percepción siempre es activa. Y me refiero a que el cerebro siempre está haciendo algo para percibir. Entonces, por ejemplo, nuestro oído funciona en que cuando viene el sonido, nuestro oído vibra. Y cuando vibra, esto activa finalmente unas neuronas que mandan señales al cerebro. Pero el cerebro, a la vez, puede parcialmente, no totalmente, pero parcialmente controlar esta vibración. Puede hacer, por ejemplo, que vibre más o menos el oído. Como que controla la amplificación de tu oreja, ¿ya? Y para distintas personas es variable. Hay gente que tiene mejor control y otra gente que tiene peor control. Esta es una parte de la audición que se llama el sistema eferente auditivo. Se llama eferente porque viene desde adentro hacia afuera. Y lo importante aquí es que el sistema eferente auditivo, una de sus características es que te protege contra el trauma acústico. Porque cuando, por ejemplo, hay mucho ruido, lo que hace el cerebro es como que le baja el volumen a tu oído y te protege. Y hay gente que tiene mejor capacidad que otras para hacer esto. Entonces, una potencial explicación que hoy día se esgrime es que la gente, por ejemplo, que tiene más tolerancia a ruidos fuertes, tiene estos reflejos eferentes, entre comillas, mejor desarrollados que el promedio. Y por otro lado, hay gente que es muy sensible a los ruidos, que sí, tiene una condición que se llama hiperacusia. Y se cree que le pasa lo contrario, que el cerebro tiene un poco menos control. Entonces no puede regular tanto como el volumen del oído. Y son más sensibles al trauma. No es la única explicación, pero esta es una de las que hoy día se supone. Muchas gracias por la pregunta, estuvo muy interesante. Ahí te da las gracias también, Trinidad. Y nuevamente agradecerte, Sergio, estuvo muy interesante la charla. Yo creo que aprendimos harto el día de hoy. Así que muchas gracias. Espero que les haya gustado y los dejamos invitados para nuestra próxima sesión, que es la última, donde nos va a acompañar Pedro Maldonado. Esta es el próximo viernes, en el mismo horario, en el mismo canal. Así que eso, nos estamos viendo. Gracias, Carol. Gracias, Sergio. Gracias, Natalie. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Nos vemos el viernes 8. Abrazos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Chao.